En La Voz del Derecho presentamos Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia, Tito Martínez Ortiz. Bienvenidos a Educación para la Vida en Familia. Muy buenas tardes, oyentes de La Voz del Derecho. Bienvenidos de nuevo en este jueves de Educación para la Vida en Familia. Desde Bogotá, Colombia, desde La Voz del Derecho, un saludo muy cordial a todas las personas que nos siguen, que nos escuchan. Agradecemos realmente su sintonía, agradecemos su interés en estos temas de la familia, a las madres de familia, a los padres, a los progenitores que tienen unos hijos a quienes deben realmente educar para la vida, y a todos los docentes de Colombia. Hoy nuestro programa va dirigido a ellos, a los maestros, a los profesores, a esas personas que entregan su vida abnegadamente a educar y transmitir conocimiento. A todos ellos, nuestro abrazo y nuestra felicitación. Se celebró el Día del Maestro, realmente en Colombia es el día 15, ¿no es cierto, doctor Carlos Fradique? Ayer estuvimos de fiesta, don Tito. Ayer estuvimos de fiesta. Entonces... Tal cual, estudiante de los muchos que tuvimos la oportunidad de compartir con nuestras experiencias, lo llaman a uno y le dicen muchas gracias, lo saluda. Eso es importante. Sí. Que a uno le manden, maestro, felicitaciones. Gracias. Gracias. Eso es importante. Hay diferencias entre maestros de ayer y maestros de hoy, ¿no? Sí. Justamente estaba leyendo yo hace un momento, antes de salir al aire con este programa, que la educación ya no será la clase magistral que conocemos o que conocimos en alguna época. Lisette tal vez sí. Sí ha tenido esa sensación de clases completamente diferentes a las clases magistrales. Pero es un grupo de académicos, intelectuales y artistas del más alto nivel tienen la misión, desde febrero de este año, de proponer el rumbo que Colombia debe tomar en materia de ciencia, tecnología e innovación. Esta misión de sabios trabajará durante los próximos 9 meses, y esto es de mayo 8 de 2019, durante los próximos 9 meses en la elaboración de un documento con recomendaciones y propuestas para responder a desafíos productivos y sociales que logren un desarrollo sostenible e inclusivo de nuestro país. María del Pilar Noriega Escobar, coordinadora del Foco de Tecnologías Convergentes e Industria 4.0 de la Misión de Sabios 2019, le dijo a la prensa y explicó que Colombia requiere de inversiones para cambiar su infraestructura tecnológica y modernizar su sistema educativo de cara a la llamada Cuarta Revolución Industrial. Es que necesitamos innovar, ¿no? Necesitamos entrar en la etapa de hoy. Por tal motivo, la señora Noriega, quien es ingeniera química de profesión y directora general del Instituto de Capacitación e Investigación del Plástico y del Caucho, cree en la necesidad de capacitar talento humano en nuevas disciplinas desde el colegio. La experta, junto con Orlando Ayala, quien fue vicepresidente ejecutivo de Microsoft, es un hombre realmente que ha tenido esa gran ventaja de estar al lado de un hombre tan rico como Bill Gates. Jean-Paul Alain, profesor del Departamento de Ingeniería Nuclear
Plasma y Radiología de la Universidad de Illinois, y Tim Oswald, docente del Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad de Wisconsin-Madison, tiene la tarea de diseñar una hoja de ruta para que Colombia pueda sumarse a la tendencia global de la convergencia tecnológica. Pues, don Tito Lice, yo he creído que la primera escuela es el hogar. Tus papás son los primeros maestros. Sí, La escuela es el segundo hogar sin que los maestros tengan que ser papás. Y que la labor de educación de verdad está en el hogar y la labor de información está en la escuela. Aquí hubo una visión de sabios. 25 años hace que estuvieron allá por la Colombia que todos soñamos. Estuvo claro. García Márquez, García estuvo Márquez. el profesor, el doctor, ¿cómo se llama? Ginás. El doctor Ginás. Y no movieron un dedo, el gobierno no movió un dedo para hacer un aporte de esas recomendaciones de hace 25 años. Sí, Hay un método de John Dewey que todavía tiene vigencia, y el método Montessori de enseñanza, que lo tiene aquí. Aquí hay un colegio, entre otras cosas, que se llama Montessori, sí, en donde se hace una labor de pedagogía absolutamente fantástica, formando no solamente personas que tienen acceso al conocimiento para formar gente que sabe, sino lo que dicen ahora es formar personas, sí, más que entes que sepan muchas cosas, formar personas. Y esa metodología de Montessori está vigente, sigue vigente. claro. Ahí me dicen, no, mire, es que ahora tenemos la posibilidad de hacer doctores. Y hay mucha gente que se siente muy feliz de ser doctor y de ser postdoctor, entre otras cosas, porque se inventaron eso. Los cartones ahora rondan por todas partes. Y Da Vinci, que está cumpliendo 500 años de muerto, de fallecido. ¿Qué doctorado tuvo? Hace 5 siglos era, un poco más de 5 siglos, fue el fenómeno de la... Sigue siendo. Lo sigue siendo. Dicen que es el hombre más... Hombre muy inteligente, visionario, ¿Y cuál doctorado? creativo, ¿Cuál doctorado? una mente creativa, una mente abierta. Usted me habla ahorita del término de la tecnología. Quien Bill Gates se retiró de la universidad porque no podía con sus maestros y se fue, ¿Y se fue? a formar todo. Bezos. Claro. Bezos, También. el hombre más rico del mundo ahora. Sí. Que, Y el señor de Apple, Diana. el fundador de Apple. Sí. También. Entonces, el tema de que la gente tenga un cartón, lo digo con muchísimo respeto, no significa ni que la persona esté preparada para hacer cosas importantísimas en su campo académico, ni tampoco para que demuestre que es una excelente persona. Aquí hemos tenido personas que hablan inglés, francés, español, no sé qué más cosas, alemán, tienen doctorados, dicen, no, yo estudié en la Universidad Harvard, no sé qué cosa. Y vienen y se roban en un municipio. ¿Se lo roban? Claro. Entonces, ¿cuál educación? Sí. Son gente muy instruida, pero gente muy mal educada, porque son ladrones. Entonces, en cambio, yo pienso, no sé, Lisette, en la parte académica que espera tenga eso, yo pienso que el gran secreto y la gran tarea que tenemos que hacer los que de alguna manera todavía somos medio maestros, ya no formalmente, pero en algo nos damos la oportunidad de cuando empieza a hacer una clase, es enseñarle a nuestros estudiantes el arte de aprender a aprender. Hace muchos años, usted sí se acuerda, por supuesto, Liceo, no porque no estaba aquí, pero usted se acuerda que en el Parque Santander existía la librería central. Claro, sí. Y allá tocaba ir. Sí, claro. Ya tocaba ir a la librería central. ¿Y la Buchholz? Y la voz Que estaba ahí tan cerquita en la Jiménez, con novena. Con octava. Con octava. Ahí Sí. está. Era muy, muy chévere entrar a la Sí. Buchholz. También. Y había libros de 2 pesos, 3 pesos, 5 Sí. pesos. Y de esos muchos libros, compré uno que se llama El arte de aprender a aprender.
hace muchos años. Claro. Más años que los que tiene Lisette. Para informarte cómo es el tema de la juventud de ella y de la madurez mía. Está hablando el doctor Carlos cuando Bogotá era muy pequeña y todo giraba en torno al centro de la capital. En el centro de la capital era que se vivía cuando uno iba ¿no? a Usaquén, iba al norte. Exactamente, de paseo. Vamos de paseo al norte. Sí. Sí. Entontonces había un libro que se llama El arte de aprender a aprender. Claro. Hay muchos artículos, entre otras cosas, recomiendo que lo hagan en internet, donde hay artículos que se llaman El arte el arte de aprender a aprender. Hay muchos. Uno tiene que aprender a eso, a aprender de coger, de tomar, y de aprender de asimilar en la mente el conocimiento, el arte de aprender a aprender. Pero esto es aprender a tomar el conocimiento, no a aprender, sino a tomar el conocimiento. Y yo creo que esa es la tarea importantísima que tenemos los maestros. Ahora, la otra gran lección, no sé si será cierto, pero me parece que sí es cierto, porque entre otras cosas es obvia, es la que nos dejó Miguel Ángel. Ahora que, entre otras cosas, están haciendo una exposición lindísima de los dibujos de Miguel Ángel en la Capilla Sixtina y que trajeron unas réplicas importantísimas aquí en Bogotá, hay que ir a verla. Él, pues además de ser pintor, era un escultor de primer orden. La Piedad es fantástica. El Moisés, que lo vio tan absolutamente vivo que le dijo, habla. Y le dio su portillazo para que hablara. Sí. El David, está expuesto el David en Milán, en la parte de la plazoleta, donde está el domo más bello de Milán. Y entonces es que algún día le preguntaron a Miguel Ángel que él cómo hacía para hacer esas esculturas tan absolutamente fantásticas y bellas. Y Miguel Ángel dijo, yo no las hago. Y su estudiante, pues admirado, le preguntó, ¿cómo así que usted no las hace? Y Miguel Ángel le dijo al estudiante, le dijo, no, yo voy a las canteras, miro el bloque de mármol. Imagino si ahí dentro del bloque de mármol hay una estatua. La tomo, la llevo al taller y le quito lo que le sobra. Él no lo hacía. Dentro del bloque estaba la escultura, la estatua. Y estaba, y entonces lo que tenía que hacer era Miguel Ángel quitarle lo que sobraba. Claro. ¿Qué tiene que hacer el profesor? Mirar cuál escultura, cuál es el valor agregado, cuál es el potencial que hay dentro de su estudiante. Exactamente. Haga eso. Sí. Haga eso. Sea capaz de mirar qué buen hacedor de hamburguesas está en esa persona, qué buen hacedor de empanadas está en esa persona, qué buen hacedor de ciencia está en esa persona, qué buen fabricante de aviones o de instrumentos electrónicos ahora están en ese estudiante. Hágalo, descúbralo, y con las demás personas que tienen la posibilidad de hacer de ese estudiante una obra de arte, hágala. Eso es lo que tiene que hacer el estudiante. Claro. Yo no sé si a usted le tocó la época en la que uno iba, no sé si dice también, al colegio, y le decían en el colegio a los papás, este muchacho es bueno para matemáticas, pero es indisciplinado. ¿Sí? ¿No? ¿Sí? A mí. Bueno, o le decían, no, sí, sacó 4,5, pero puede dar más. Entonces yo reviso mis calificaciones y entonces uno dice, bueno, pues afortunadamente no fui tan tonto de dejarme frustrar. Claro. Porque los profesores no tenían una palabra positiva en el informe de las calificaciones. La excelencia no existe. Sí, es muy buena, pero no que puede dar más y que puede ser mejor, ¿no? Claro.
Y tengo el caso es una historia que me parece que es válida, de un estudiante que sacó muy buena calificación en educación física, una calificación regular, modesta en matemáticas, y le entregaron el boletín de calificaciones al papá, y entonces el papá decidió hacerle un curso remedial en matemáticas. Y un día el papá se encontró, estando en las vacaciones, se encontró con el papá, y bueno, ¿y qué hay de fulanito de tal? No, está haciendo un curso remedial en matemáticas. ¿Y por qué no? Pues porque usted me dijo que le había ido regular. ¿Y cómo le fue a él en educación física? No, excelente. ¿Y usted por qué no más bien busca un buen entrenador en educación física? Porque él nunca va a ser matemático. Exacto. Él seguramente va a ser un excelente deportista. Claro. Y eso es lo que le corresponde hacer al maestro, claro, y a los papás, para efectos de que tengamos una educación excelente. Hoy en día, no, que la gente no puede trabajar sin computadores y que no puede trabajar sin el iPad y que no puede trabajar sin el celular. Pues los hacedores de esas máquinas han dicho que a los niños hay que evitar que tengan acceso y dependencia de esos aparatos en su primera infancia. Es decir, a un niño se le dieron un iPad a los 8 o 9 años. Y no es tarde, porque mientras tanto se le ha ido dando otra formación, otras herramientas para que cuando llegue al iPad lo pueda manejar fácilmente, que seguramente lo va a hacer de maravilla. Ya. Pero no que desde pequeñito, porque esa adicción, claro, le genera muchos problemas. Primero que todo, lo despersonaliza. Sí. No hay cosa más harta, que uno invite a alguien a su casa, especialmente los novios, y entonces un novio se sienta en una esquina y la novia se sienta en la otra esquina y comienzan a chatearse para decirse no sé qué cosas que no pueden decirse en público. ¿Cuál es la programación que están haciendo? Claro. Y es desagradable porque eso es tratarlo a uno como anfitrión, como si fuera una cosa completamente desafortunada. Eso no tiene presentación. Pero sí, evidentemente hay una diferencia entre los maestros de hoy y los maestros de hace tiempos. Vea, yo tuve el atrevimiento de decirle a unos amigos míos, vamos a hacer un programa sobre educación. Hice 2 preguntas. ¿Qué diferencia hay entre los maestros de hoy y los maestros de hace 30, 40 años? ¿Y cuál es el maestro que usted más recuerda? Esas 2 preguntas. Claro. Porque uno tiene un maestro que lo marca. Lo marca. Así como que uno tiene muchas experiencias que lo marcan. ¿Ves? Yo, por ejemplo, todavía me acuerdo cuando tenía como 8 años, me pusieron a hacer un discurso en la plaza pública para el Día de las Américas. Y no se me olvida nunca que el Día de las Américas es el 23 de abril. ¿23 de abril? Sí, porque es el Día de la OEA. Claro, claro. Y como ese ya hice mi primer discurso, entonces eso me marca. Claro. Y esta señora que me escribe se llama, yo le digo simplemente, y lo voy a decir así, usted me hace el favor de personal, la profesora Cristina, que es una excelente maestra a la antigua, dice lo siguiente, hablando de los maestros nuevos y de los maestros antiguos. Dice lo siguiente. La gran brecha. En los años 80, el maestro estudiaba y se formaba por vocación y convicción de querer ser maestro. Hoy en día, porque se requiere un ICFES bajo, porque es más fácil estudiar una licenciatura. Dice ella, antes había vocación. Y yo sí creo que había vocación, que había pasión. Yo me acuerdo de maestros que su horario era de 2 a 5 por la tarde y se quedaban después de 5 a 6, de 6 a 7, y sábados y domingos hacían trabajos de recuperación. Y decían, usted venga para acá, yo le doy un valor agregado a la clase. Sentían eso, sentían pasión. Sí. Y trabajaban porque eso era importante, porque claro, alguien también me decía, un compañero mío decía que el maestro era importante en el pueblo. 2 grandes obstáculos, dice ella. Los docentes de hoy
no recibe información pedagógica de peso en las universidades. Se realizan muchos programas de licenciatura a distancia. Y se perdió la práctica docente por seminarios. Al no realizar prácticas cuando se enfrentan a los estudiantes, se dedican al castigo y la represión y olvidan la magia de motivar para que el aprendizaje sea significativo. Esta profesora está vigente, ¿no? Esta no es una profesora que ya se pensionó. Ella trabaja. La profesora Cristina, y le agradecí muchísimo que me hubiera tenido, que me enviara este documento que lo Ese veo, documento. que es, no lo estoy diciendo yo, lo está diciendo una profesora de hoy. Dice, otro obstáculo mayor, el docente de hoy no se formó en lectura, no lee y por tanto no se actualiza. Hay una profesora, me decía un estudiante, decía, le prestamos un libro y entonces le ha costado mucha dificultad terminarlo de leer. Decía, es que a mí me da pereza leer. ¿Ustedes piensan que una profesora puede ser profesora diciendo, me da pereza leer? Como que no funciona, ¿no es cierto? No funciona. Claro. No, eso no, como No tiene relación. No encaja. No encaja, listo, Sí. perfecto. Y entonces me dice que espero haber aportado algo y que muchas gracias, ¿sí? Me parece que esos conceptos de la profesora Cristina son absolutamente válidos y los podemos tener en cuenta para que la audiencia nos diga si estamos o no estamos en lo cierto al hacer algunas reflexiones sobre lo que es la labor de educación. Esta cosa me funciona. Y ustedes tienen allí unos mensajes que yo les mandé. Claro que sí. Tengo uno, por ejemplo, que dice, el mayor obstáculo de hoy son las tales recuperaciones que hay que hacer con los alumnos para que aprueben las materias perdidas. Eso es una alcahuetería. Dice. ¿Alguien le puso ese trino? Sí, señor. No, esto es un mensaje de WhatsApp. Un mensaje de WhatsApp. Me dice, sí. Las recuperaciones. Las recuperaciones. Pero eso viene, esto me lo manda el profesor Bejarano. No digo el nombre completo, pero él sabe que yo lo quiero mucho. El profesor Bejarano. Además, como va a pasearse ahora, le mandamos un saludo especial y que tenga buen descanso. Ah, qué bueno. Las recuperaciones, sí. Antes había recuperaciones, sí, pero es que como nosotros tenemos la herencia de la promoción automática. Sí. Entonces la gente dice, yo paso porque paso, entonces no estudio. Claro. Es la peor estafa, la más grande estafa, la estafa del siglo en la educación es la promoción automática. ¿Tú tienes algún mensaje ahí, Lisette, de los que mandamos? O sea, se cayó la pila. Se me mal cayó la la cosa. pila. Bueno, muy mal. Bueno, tengo otro entonces. Dice, Que dice, creo que los actuales manuales de convivencia generalmente contemplan solamente derechos de los alumnos y deberes de los profesores. ¿Los alumnos tienen que aprobar o los profesores pierden el puesto? bueno, eso sí, más claro no canta un gallo. Esto Sí. me lo manda el profesor Vanegas. El profesor Vanegas dice eso. Sí, los alumnos tienen que aprobar o los profesores pierden el puesto. Exacto. Eso porque se creía y se cree, y me parece que es muy válido, que a un profesor hay que tenerle en cuenta los resultados. Hoy en día, en las empresas, se tiene un salario básico y tiene unas primas por resultados. Por supuesto, si yo tengo un empleado que me produce 100 pesos y por eso sé que le tengo que pagar 50 pesos o 20 pesos, pero si además de eso me produce otros 100 adicionales, pues yo le doy una recompensa, porque es lo más justo. Entre más produzca, pues más gana. Y lo mismo con los estudiantes. Entre mejores resultados tengan los estudiantes, pues el profesor será más calificado. Pero sí, en este momento los estudiantes dicen, yo no estudio, yo apruebo porque apruebo, y lo dice eso. Tiene otra. Es ¿cómo porque que? por ejemplo, las universidades, y creo que ahorita también en los colegios se está implementando, que los mismos estudiantes tienen que hacer una evaluación final al docente.
Entonces, si es el docente estricto, si es el docente que a mí me hizo perder la materia, pues ¿qué calificación le va a poner el estudiante? Claro. Ese es un ejercicio democrático macabro. Sí. En mi época criticábamos mucho al profesor que leía en clase. Que llegaba con el libro y leía en clase. O el que simplemente llegaba y ponía una película y listo, y se acabó la clase, miremos la película. Sí. Había alguien que llegaba y leía, Sí. Leía el libro. no más. No más. Pues estaba colado. Exacto. El profesor estaba colado. Entonces, Pero la retaliación más grande es la de la calificación. Yo creo que sí, es que uno de pronto se vuelve únicamente importante en la tarima y no se baja nunca a mirar el problema específico del estudiante, tal vez. Y tal vez en eso fallamos. Yo creo que en eso fallé. Algunas veces una vez me encontré, y algunas veces lo hago simplemente por tratar de extensionar el encuentro. Profesor Fradique, a mucho gusto. Usted fue mi profesor en esa cosa. Digo, le presento excusas. le presento excusas. Sí. Sí, no, pero algunos entonces dicen que ahora con los documentos que hacemos, con las evaluaciones que hacemos, con las ideas que damos, estamos como compensando Exactamente. las dificultades que tuvimos. Y hay mucha gente que, sí, hay algunos que nos llaman. Yo he tenido personas que simplemente, estudiantes que me dicen, yo fui profesor y quiero que usted me ayude y me dé tal orientación. Listo, yo lo hago con muchísimo cariño porque me parece que ese es un acto de gratitud. ¿Tiene algún otro? Mire, doctor, para hacer una comparación, ahora al docente se le da un trato igual a igual, no importa quién sea el interlocutor. Ejemplo, relación maestro-alumno, maestro-padres de familia. Esto ocurre generalmente por falta de liderazgo y manejo de relaciones sociales. Pues, como ahora dice que todos somos iguales, ese cuento a mí me parece que es un cuento chimbo, para no utilizar un término de fantasioso. Pero sí me parece que hay ciertas comunicaciones que deben ser respetuosas. Lo que pasa es que sí, realmente uno, a ciertos maestros, los admiraba, ¿sí? Por su sabiduría, la forma como explicaba la historia, por ejemplo. La historia. Yo tuve un profesor de historia que, además de ser buen profesor de historia, era buen dibujante. En el tablero con tiza, en la época de la tiza, dibujaba ¿La historia? explicando, por ejemplo, las diferentes formas de la arquitectura de la época, ¿no? Entonces uno decía, oye, pero ¿cómo dibuja de perfecto? Y nos mandaba a mirar en tales calles están, nos mandó, por ejemplo, mirar la forma como están las columnas en el Capitolio Nacional, y estaban perfectamente dibujadas de memoria. O la parte romana. ¿Cómo llama el profesor? Jaime Celis. Jaime Celis. Esos son los profesores que a uno lo impactan. Eso en la parte histórica, porque también en español teníamos muy buenos profesores. Ya estamos en la media hora, ¿no es cierto, Se acabó el programa ahorita. Muy bien. Pero volvemos. Ya estamos en la media hora, entonces, pero es importante, vamos a volver sobre ese punto porque es importante. ¿Qué maestros realmente lo han impactado a uno? ¿Sí? Listo. El doctor Julio César Acosta me impactó a mí en la carrera del Derecho, por ejemplo. Era magistrado del Consejo de Estado, ¿no? No era todavía magistrado. Todavía no era con usted. Y fue mi profesor de introducción al Derecho. Y yo se lo sostengo a él y le digo a él, fue mi maestro que me introdujo en el mundo del Derecho. Y tenía muy buena dicción, muy buena explicación, todas esas cosas, ¿no? Pero todas las condiciones que debe tener un maestro, realmente. Muy buen maestro. Muy buen maestro.
¿sí? Y después muy buen consejero. Bueno, entonces, vamos al corte. Sí, ya. Vamos al corte musical en la media hora. Vamos acá, perfecto. Esta es La Voz del Derecho. Bien, estamos en Educación para la Vida en Familia en este jueves y estamos dedicándole el programa a los maestros, felicitándolos a todos estos maestros que han entregado su vida a la educación, a formar gente, a enseñar, a transmitir conocimiento. A esas personas les queremos felicitar. Estamos en el mes de mayo, mes del maestro, mes de la madre, y obviamente a estos maestros que son padres de familia, que indudablemente son esos padres que están educando también, colaborándole a los padres de familia a seguir colaborándoles con la educación de los hijos. La educación es responsabilidad de todos. La educación, desde luego, claro. Todo. Es el individuo, es la familia, Claro, es el docente, Sí. es la sociedad, sí. son los medios, Sí. son las redes. Todo eso, unido solidariamente, deben buscar un propósito común, que es el de formar gente que esté enamorada del saber, Claro. de la ciencia, y por supuesto que sean personas que puedan comportarse también en su familia, en la sociedad, frente a la patria, con valores supremos de responsabilidad, de justicia, de honradez, para que las cosas, para que funcione y funcione bien la sociedad. Yo tengo Luis, si me hace el favor, tenemos un audio que lo preparé para hoy, es un audio que creo que tiene vigencia para los maestros. Escuchémoslo. Escuchemos a ver. Claro que sí. Vamos, Luis, con el audio. Sí, acerté. Espacio de la educación para la vida en familia. En nuestro diplomado en educación para la vida en familia, hago una nueva reflexión, una importante reflexión sobre el derecho o obligación a la educación, fundamento de la garantía de todos los demás derechos. Gracias por socializar y compartir este mensaje. En el año 2000, la ONU estableció la educación como uno de sus objetivos para lograr un desarrollo sostenible, porque considera que una buena educación, una educación de calidad, tiene efectos directos en el alivio de la malnutrición y la pobreza, la salud y los conflictos armados. Pero no se trata de repartir diplomas de bachilleres o de técnicos o de profesionales, lo que aumenta la cantidad de diplomados, sino de dar una educación en valores cívicos, de formar profesionales, no necesariamente doctores, que hagan su oficio bien, si se quiere excelente, a precios justos y con la garantía de un buen servicio. Con gran respeto, los invito a reflexionar sobre las siguientes profundas y sensatas ideas sobre la educación de boca de pensadores universales. Horace Mann, educador estadounidense del siglo XIX, dice: el maestro que intenta enseñar sin inspirar en el alumno el deseo de aprender está tratando de forjar un hierro frío. Confucio, pensador chino del siglo V antes de nuestra era, dice: donde hay educación no hay distinción de clases. Donde hay educación no hay distinción de clases. Johann Wolfgang von Goethe, del siglo XIX, poeta y dramaturgo alemán, dice: no podemos modelar a nuestros hijos según nuestros deseos. Debemos estar con ellos y amarlos como Dios nos los ha entregado. Estas reflexiones nos deben invitar a que todos los que están en edad escolar vayan a la escuela, a dar lo mejor de nosotros como educadores y a estimular la autoeducación, la buena autoeducación, con la seguridad de que lograremos escalar en la calidad de nuestras vidas.
los invito a seguir sembrando el amor, la paz y la concordia en nuestros hogares y familias para que tengamos paz, amor y concordia en nuestra sociedad y en Colombia. Carlos Fradique Méndez. Pues es un mensaje, una reflexión, ojalá que Sí. nos sirva. Y ya estábamos hablando en clase anterior sobre la diferencia entre los maestros antiguos, los maestros nuevos, qué clase de maestros queremos ahora. Y una profesora, ella está retirada, fue rectora, yo le digo con mucho cariño, Consuelito, nos manda el siguiente mensaje. La ausencia de formación pedagógica de los docentes de otras profesiones que ejercen el magisterio por aprobar concurso de ingreso contribuye al bajo nivel académico. Carecen de fundamentos didácticos para desarrollar con eficiencia la labor pedagógica. No hay maestros de calidad. En la Constitución, Lisset, artículo 57, si no estoy mal, vamos a ver si nos abordamos el artículo 57 de la educación. Ahí cerquita está la educación 57, sí. O 63, mira, a ver. La educación. A los maestros hay que profesionalizar a los maestros y hay que capacitarlos. Claro, Porque el que no sabe, simplemente no puede enseñar. claro. Uno enseña si sabe. Sí, Si no sabe, puede hacer todas las maestrías que quiera, pero no puede enseñar porque no sabe. Es lo que yo a veces digo, ¿cómo ponen a un profesor, a una persona que no habla inglés, a enseñar a inglés? enseñar inglés, claro. Sí, inglés, eso es No parte, tienen ni idea. parte de eso. La ausencia, porque es que ahora faltan matemáticos, entonces ingenieros, que ustedes no han podido hacer su tarea de ingeniería, preséntense y si pasan aquí un cursito de chaquete, nos mandamos de maestros, Claro. como ingenieros. Gravísimo Sí. eso. ¿Sí es el 63? 67. 67, me 67. faltaba un poquito. Pero ahí dice, es como ya que hay que profesionalizar la profesión. Y hablando de eso, y hice una pregunta que dice, ¿qué profesores tiene usted su mejor recuerdo? Ya usted nos dijo, su profesor de historia. Sí, Dice, ¿cuál es su profesor que la mata? claro. Una profesora que en paz descanse, la profesora Rosario Medina. ¿Y qué le enseñaba a ella? Bueno, en esa época era la docente, bueno, ella dictaba la mayoría de áreas, Sí, pero era su amor a su profesión. El amor que le transmitía a uno, nos trataba como hijos y nos motivaba a querer estudiar. listo. Yo, Es importante eso, ¿no? yo me contesté la pregunta y se la voy a compartir a usted y por supuesto, a la audiencia. ¿De qué profesores tiene su mejor recuerdo? Tengo muy buenos recuerdos de varios profesores. Lecciones que siguen presentes. De mis padres, recuerdo a mamá Leonor, quien me infundió el amor por la lectura. De primaria, a la profesora Ofelia de Ramírez y al profesor Eduardo Matiz Luque, quienes me dieron su aprecio hasta el último día de sus vidas. De bachillerato, entre otros, a los profesores Alfonso Pasos y Carlos Julio Calderón, quienes me orientaron para querer la historia y la literatura. De la universidad, a los profesores Guillermo Salamanca y Jairo Parra Quijano, de alguna manera mis mecenas. Y luego Marielita, mi esposa, quien me enseñó la tolerancia en la familia. Y mis 3 hijos, quienes me han enseñado el amor por la vida. Y mis 2 nietas, quienes me han guiado para visorar el futuro de un mundo que está con mucho conflicto, un mundo en el que Dios quiera que las nuevas generaciones logren encontrar una vida en sana convivencia. Qué maravilla. Y esos son mis maestros. Claro. Mi lista claro. chiquita. de Es que mire, doctor, a lo largo de la vida uno ha tenido maestros. Toda la vida del ser humano tiene maestros, ¿no es cierto? Yo siempre me he referido a los maestros y los he visto como los grandes padrinos que el universo nos manda. Que son grandes padrinos. Su maestro ¿no? en el periodismo. Yo he querido reconocerle eso a la vida y a los maestros. Su que me han maestro en el enseñado. periodismo, quien es ¿Sí? el que le dijo, mire, usted Exacto. el que lo marcó. Jimmy García Camargo. Ah, Jimmy García. Sí.
fue una persona que no tuvo realmente envidia en comunicarme, en darme consejos, en decirme, Venga, chino, no le dijo. usted puede ser esto y puede ser esto y puede lograr esto, pero debe prepararse. No le dijo, venga, chino, Sí. Tito, haga esto, ¿no? No, ese es otro personaje. Otro personaje del mundo del espectáculo. Bueno, pero realmente uno tiene esa pasión, realmente. Y en el mundo del trabajo, también uno tiene jefes que lo van orientando y son maestros, ¿sí? Recuerdo mucho, dentro de la publicidad, maestros muy buenos que he tenido, jefes que he tenido, Álvaro Ponce de León, Julio Echeverry Saavedra, gente que ha sido realmente Gonzalo Mesa Obando, personas que le han dejado a uno una huella importante y lo han digamos, como conducido a un sendero de éxito y decir, mire, para que usted logre impresionar, tiene que hacer esto. Yo he recibido lecciones en la vida muy importantes de gente que no ha ido a la universidad. Resumiendo. Sí, claro. Tenía una ternerita que le dio su primer celo, más o menos 2 años y medio. Ajá. Y le dije a Camilo, que era la persona que me ayudaba, le dije, Camilo, necesitamos no desperdiciar esta oportunidad. Tenemos ahí un ternerito en ciernes. Y me dijo, no, señor. Yo le dije, ¿pero por qué? Me dijo, no, porque esa ternerita tiene 2 años y medio, está muy tierna. Y entonces cuando la cubra el toro tiene 30, 40 arrobas. Sí, evidentemente va a quedar preñada. Claro. Pero seguramente su columna va a sufrir. Qué sabiduría. Ajá. Y va a estar, va a tener su cría, pero al ensancharse su cría, entonces su vientre se va a agrandar y como está muy joven, Claro. esa va a ser un vientre perdido. Sí. Esperémosla 2 o 3 más celos, que esté más grandecita, y entonces ya sí le ponemos el toro. Claro. Eso me ha enseñado que las niñas de 15 años, de 16 años, no se pueden quedar embarazadas. Claro. Sí, Así es, ¿o no? sí, desde luego. Eso se lo aprendí Claro. yo a un... Era mi obrero, Sí, cuitandero. sí, De hecho, como a tercero primaria, pero la lección es absolutamente fantástica. claro. Y aprendí otra lección en la tierra de Lisset, en el Amazonas. Íbamos por un caño en la barcaza. Le dicen barcaza, no sé exactamente cuál es el nombre exacto. Es un barco que dura para 25, sirve para 25 personas con 2 motores fuera de borda, como se llama técnicamente. Una lancha, ¿o qué? Una lancha. Un rápido, le dicen. Un rápido. No, porque Pero es no es- lento. Pero una barcaza. Una barcaza. No. Y entonces íbamos bajando. Yo, curioso, en un momento determinado me di cuenta de que el señor bajó la velocidad. Entonces yo me empecé a ver qué pasó, qué encontró el señor. Y me fui hacia la parte de la proa, se llama eso, ¿sí? La parte de adelante del barco, para hablar con el capitán, creo que así se llama. Y le pregunté qué pasó. No. Sí, va adelante. Y entonces me mostró con la mano allá, hacia la orilla del caño. Y yo le dije, ¿qué pasa? Y dice, no, pues ahí sube un barquero. Y me dijo, y si yo sigo con la velocidad con la que venía, yo genero olas. Ujú. Y esa ola puede tumbar, no es un barquero, es un canoero, porque era una canoa. Puede generar que la canoa se voltee y el señor se muera. De ocasionar un accidente. Un accidente, claro. Claro. Yo tengo la obligación de no generar ese peligro, ese riesgo. Claro. Me está dando la lección más bella de la vida de cómo se respeta la vida de los demás. Claro. Y cómo uno no puede abusar de sus derechos, donde no había policía, no había semáforo, no había cámaras de identificación. Y si el señor se cae y se lo llevó al río Amazonas y no lo encuentra nadie. Pero muy inteligente, muy... Pues una lección fantástica. Ese maestro, esa lección de respeto a la vida no la recibía en la universidad, Claro, la recibía allá.
Claro. Entonces, mire cómo uno va encontrándose con ese tema de aprender a aprender Sí, y indudablemente. de formar uno su Claro. concepto, su idea de la vida y de ser cada día mejores. Y eso es lo que tienen que hacer, o tenemos que hacer los papás en ciernes, los abuelos de alguna manera, los maestros para ir descubriendo la escultura bellísima que está dentro de ese estudiante. Indudablemente. Y los medios de comunicación no pueden ser tan irresponsables de decir, si usted no quiere ver esto, cambie de canal, que es problema suyo. No, eso tenemos que de pronto reevaluarlo para efectos de que podamos tener una muy buena enseñanza, una muy buena educación, una buena formación en valores. Pues no sé si valga la pena hacer estos recuerdos, pero me parece que es, en términos muy generales, porque aquí sería una tontería que sacáramos el documento de los sabios para decirles cómo va a ser ontológicamente la hoja de ruta que van a seguir los 25 doctores para llegar a una conclusión y de hacer un documento en 25 páginas o 30 páginas donde van a hacer una descripción metafísica de lo que es la educación en Colombia para unos muchachos que no tienen con qué desayunarse. Eso me parece que no funciona. Sí, muy difícil, Ese. muy complicado. Ahora, el otro tema, creo que nos queda, ¿cuánto nos queda, Luis? ¿10 minuticos? Bueno, Maravilla. mire. El otro tema que yo quiero que ustedes me hagan el favor de ayudarme, ustedes, es el tema de que los estudiantes o los profesores dicen ahora que uno no tiene que aprender nada de memoria. Dicen, no, ustedes tienen que aprender a razonar, a aprender a pensar. Pues no tienen que aprenderse nada de memoria, porque aquí hubo un candidato que dijo eso, no, tranquilo, que eso en Google lo encuentra y casi pierde la postulación por eso, ¿no? Ajá. Matemático él, ¿no? Sí. Eso en Google está. No. A Alicia se le acabó la pila del celular y ¿Y ya? ya. En cambio esta pila no se acaba. Claro. La Claro. pila de aquí no se acaba. Claro. Esta pila está permanentemente funcionando, 24 horas al día, sin ningún problema. Claro. No necesita sino retroalimentarla con con buen conocimiento. Y yo digo, especialmente para los médicos, ¿qué tal que uno vaya donde un médico y él tiene el diagnóstico y dice, un momentico, voy a mirar en el vademécum a ver qué medicina le doy? O está ya en la sala en el quirófano, la sala de operaciones, y pues, hay que hacer una suturación. Pero ¿cómo se hace la suturación? El paciente le muere. Uno en una audiencia le dicta una providencia, un momentico, a ver, yo miro qué recurso cabe, ¿qué? ¿Sí? Y un momentico, a ver cuáles son las razones del recurso. No, pierde el pleito. Y así es en toda la vida. Ustedes están mirando al computador y están mirando una operación económica con la bolsa y si no saben, si no tienen la referencia de cómo fue la perspectiva del valor de una determinada acción, 8 días, 15 días, 20 días, si no ha leído y recuerda cuál es la proyección de ese valor de esa acción hacia 15, 20 días, pues seguramente es un negocio pésimo. Indudablemente. Indudable, pues claro que sí. Y si no sabe cómo se interpreta un gráfico, un cuadro, pues no sabe, y eso lo tiene que tener en la memoria. Sí. Y hay que aprenderlo, uno tiene que aprenderle a ponerle control G para esta testa. Porque ¿cómo hace uno para debatir, discutir, intercambiar ideas sobre algo que uno no sabe? Exactamente. Eso me parece que es completamente tonto. Ahora, una persona que se dedica a escribir, por ejemplo, a mí me pasa con alguna frecuencia, comienzo a desarrollar una idea y de pronto tengo el tema ahí y digo yo, pues ¿en qué libro fue que me leí eso? Y tengo que tener la idea de cuál es el libro para poderlo buscar. Yo no utilizo mucho el tema de ver al computador porque en el computador puede haber muchas cosas que son equivocadas. Claro. Entonces voy a la fuente y tengo que tener eso en mi memoria para que me pueda servir de auxilio para poder hacer un trabajo que sea más o menos fundado, porque uno ya no puede hacer trabajo simplemente de echar carreta. Ya esa etapa de echar carreta ya nos pasó. Claro. Ahora tenemos que decir cosas serias. Y para eso se necesita la memoria. Pero además de eso, desde el punto de vista social, hoy en día están haciendo la recopilación de la memoria histórica del conflicto colombiano.
Entonces, pues llega un guerrillero y usted que se acuerda, no, yo no, porque el profesor mío que no me acordara nada. Eso me dio el profesor, que no tenía que aprender nada. Entonces le cuento eso, no, que usted estuvo participando en tal masacre. No, yo no tengo bien claro eso, yo no me acuerdo de eso. Además, eso fue voluntad, fue consentimiento entre las partes, eso no pasó nada. Y con ese cuento, dice don Tito, van a hacer otro libro de historia de Colombia, Claro. de las muchas que hay, de muchos testimonios históricos que hay, que no van a servir de mucho, porque la historia que verdaderamente uno quiere tener, que tiene que tener en sus manos, es la historia sincera, la historia honrada que cuenta el actor de la vida. Es así. Vean ustedes que en la masacre de las bananeras, en 100 años de soledad, García Márquez tiene un párrafo destinado para el recuerdo de lo que fue el masacre de las bananeras el 5 de diciembre de 1928. 5 o 6 de diciembre. ¿Por qué? Porque él estaba muy niño, él vivía en Aracataca y se enteró, vivió muy de cerca el conflicto de las bananeras. Y por eso él simplemente lo que hizo fue recuperar los conceptos, las ideas de quienes estaban ahí viviendo exactamente qué era lo que pasaba, cómo se hizo la negociación con la United Fruit Company y cómo fue el conflicto con ellos en esa época. Y con eso se hizo unas páginas muy bellas, muy bien contadas en 100 años de soledad. Y esa es la historia verdadera. Y yo tuve la oportunidad de escuchar de un secretario de juzgado que tuve que se llamaba, se me olvidó el nombre, bueno, se comienza por de personas que vivieron el conflicto político de los años 48 hasta el 53 más o menos, que fue cuando Rojas Pinilla subió al poder y nos funcionó. Además el 10 de mayo se cumplieron años de la caída de Rojas Pinilla, no sé las cosas, no hicimos eso, no es parte de nuestra tarea. Y ellos contaban de manera directa cómo era el tema de verdad del conflicto. Testigos vieron ellos. Porque si yo pongo a los actores a que me cuenten el conflicto, pues el actor cuenta el cuento según cómo le convenga a él. Claro. Esa es la historia menos creíble, la del actor. El que mató va a contar su versión a su favor. Claro. Esa es la peor mentira. Óigame, doctor Carlos, estamos llegando casi al final de este espacio otra vez. Muy importante haber recordado todos estos conceptos y sobre todo recordar los maestros y darles a ellos un abrazo muy, muy especial y un agradecimiento por lo que hacen por los niños, los jóvenes, los adolescentes, que los sepan orientar realmente hacia una vida productiva. Pero mire, hay buenos profesionales colombianos que se están normalmente preparando en otros países y prefieren ubicarse allí, y estos profesionales se quedan por allá, no vuelven al país. Entonces son cerebros fugados que se van porque realmente encuentran un futuro mejor. Y desafortunadamente la formación profesional acá está, digamos que limitado. El profesional que sale de la universidad está limitado en su ingreso al mundo laboral. Hoy en día está muy limitado. Y naturalmente los salarios son muy bajos. La orientación realmente del estudiante hacia el mundo laboral está en crisis. En crisis. Por eso se está hablando del emprendimiento. Por eso se está hablando más de crear empresa, de hacer que el estudiante vaya pensando en emprendimiento. Hay los colegios de secundaria buenos de Colombia, cuando los estudiantes van, lo sé, en intercambio del último año a colegios de los Estados Unidos, los estudiantes de Colombia están mejor preparados que ellos. Exacto.
los estudiantes de Colombia. Sí. Y en las universidades, desde el punto de vista en algunas, de la enseñanza teórico-práctica, están mejor en Colombia. Hace muy poquito tuve la posibilidad de hablar con una abogada que se graduó en España. Allá es literatura. En Estados Unidos, como la formación académica son 2 años generales y después 4 años en la profesión, entonces los preparan y después tienen que comenzar a trabajar cómo hacer sus pasantías, Claro. para que aprendan. Para que aprendan. Aquí no tenemos pasantías. Sí. El liceo está haciendo una pasantía. Yo sí. Pero tienen que hacerla, tienen Claro. que hacerla. Claro. Y esa tarea es muy importante para efectos de que tengamos profesionales buenos. El que es buen profesional no se vara, no se vara. Y tiene aquí en Colombia muy buenos objetivos. Esperamos que algún día podamos recuperar la paz en la familia, que es un objetivo importante. Es una urgencia ya inmediata, para que podamos tener mejores empleos, mejor desempeño. Y Claro. a los maestros, a todos, ¿no? Bueno. Hemos hecho algunas reflexiones de pronto más críticas que lo que teníamos que hacerlo, pero de todas maneras a todos ellos nuestras gracias, nuestro afecto, nuestro cariño, porque ser maestro es tal vez una de las profesiones más nobles que hay en el mundo. Gracias, doctor Carlos. Gracias, Lisette. Gracias, Luis. En todo caso, este grupo es de trabajo. Desea mucha felicidad a los maestros que sigan colaborando en la formación de los muchachos y muchachas hoy en día. Hasta una próxima oportunidad aquí en La Voz del Derecho y en Educación para la Vida en Familia, y feliz noche para todos. Escucharon en La Voz del Derecho, Educación para la Vida en Familia. Asuntos de actualidad y trascendencia. Los temas sensibles que relacionan a las personas en la conformación de la más importante empresa del ser humano, la familia. Dirección y realización del abogado y académico Carlos Fradique Méndez. Conducción del abogado y especialista en Derecho de Familia Tito Martínez Ortiz. Educación para la Vida en Familia. Hasta pronto.